¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué utilizamos nitrógeno en refrigeración? ¿Por qué no podemos utilizar, por ejemplo, gas carbónico u oxígeno? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, vamos a comenzar con el tema del carbónico o gas carbónico. El oxígeno y el nitrógeno, la comparativa. Una de las principales cuestiones es la presión con la que se cargan, ¿sí? El tubo de nitrógeno se carga a, por ejemplo, para que tengan una idea, entre 1500 y 1800 psi, entre 103 y 125 bares. Bares. Acá en Argentina todos te van a decir que se cargan a eh, 1500 psi, son 103 bares, aprox. Pero cuando vos lo mandás a cargar al negocio y luego colocas el regulador tiene dos manómetros, el regulador. Uno que mide la presión interna del tubo y otro que mide la presión de salida que vas ajustando con el regulador. Cuanto más ajustes, ¿sí? Más aprietes, más ajustes, más cierres, más presión de salida le das. Y la presión interna del tubo muchas veces llega a los 125 bares y más. Así que decir 1500 a veces nos quedamos cortos. Es muchísima presión. ¿Y es peligroso? Bueno, para que se den una idea, una vez a un colega se le cayó un tubo de nitrógeno grande, se dañó acá la rosca del cabezal, lo pusieron a cargar y antes de llegar a la presión máxima, antes de llegar a los 1500 bares, el cabezal, sí, que es este de acá, salió disparado del tubo y hizo un agujero en un techo de material, en un techo de cemento, de hormigón. Imagínense si eso golpeaba a una persona. Esa es una de las anécdotas. Hay otras, por ejemplo, de un colega que reparaba motocompresores de heladera, nevera o refrigerador, que le llaman bochas, que son herméticos, de aires acondicionados, y luego de soldar uno, probó con nitrógeno. Él tenía la costumbre de meterlos en una piscina, en una fuente, una bañera con agua, los tapaba con agua y les inyectaba nitrógeno. Y en vez del tubo con el regulador, lo tenía directo, con un adaptador. Bueno, para que ustedes vean de qué estamos hablando, ¿no? Esto sería un adaptador, acople rápido, acople adaptador para tubo de nitrógeno, salida un cuarto flare. Acá hay otro, 12.300 pesos argentinos. No vale tanto el peso tampoco. Incluso te lo venden con el tubo ahí, te lo venden como si fuera una buena idea. Esto, ¿sí? 23.000, bueno, varía. Y este es un regulador justamente que de seguridad, de metal pilar. ¿Hay una diferencia en el precio? Muchísima, muchísima. El tema es que este colega tenía el adaptador, cuando presuriza la tapa que había soldado del motocompresor, se ve que se le abre demasiado el tubo, o le quedó abierto y mandó toda la presión, revienta y se la clava en el cuello. ¿Cómo hizo? No lo sé. Yo conocí a un gran amigo de él, sí, porque esto fue hace bastantes años ya, y él me contó que estaba la esposa y el hijo ahí con él en el taller, que justo habían ido a visitarlo, o sea, estaba trabajando en su casa, tenía su taller en la casa, y estaban la esposa y el hijo, y lo vieron morir. Yo no sé si es cierto o no lo que me contó, tampoco estoy siendo dramático por serlo. Yo les estoy contando lo que fui recabando de anécdotas de colegas, porque como ya les dije, en Argentina el tema de la seguridad en el área de refrigeración y aire acondicionado es un gran limbo, así, un gran agujero negro, no hay nada. Entonces, desde los 15 años y más que estoy en refrigeración, hace 15 años y más, dije, yo voy a hacer algo.
Cuando, cuando vos ves que hay un problema, una carencia, un déficit, tenés dos opciones, o quejarte o empezar a hacer algo para cambiarlo, para subsanarlo. Entonces dije, yo voy a hacer algo, voy a empezar a recabar información, a ver si es o no es peligroso trabajar en refrigeración. Si ven en mi canal tengo muchos videos, ¿no? Sobre explosiones de aire acondicionado, por qué explotan los aires acondicionados, cómo trabajar con los nuevos refrigerantes inflamables, orgánicos, cómo trabajar con el R32, que ya ha habido algunos accidentes leves y accidentes fatales. Y históricamente hubo muchos accidentes en refrigeración que no se llevaba una cuenta, no había un organismo estatal ni privado que dijera vamos a recabar. Entonces yo me tomé ese trabajo y lo que estoy haciendo es que queden en los videos. ¿Por qué? Porque si a mí me pasa algo, este registro está. Y para fomentar conciencia entre los colegas. Así que esto no es una buena idea. El tubo de oxígeno se carga a 150 psi. El de nitrógeno entre 1500 y 1800. Una diferencia abismal. PSI libras sobre pulgada al cuadrado, como ya les dije en un video anterior, les expliqué. Entonces, es muchísima presión. Bien, entonces 1 kilogramo sobre centímetro al cuadrado son 14,223 psi. Aproximadamente, para que tengan una idea, son entre 105 a 126 kilogramos sobre centímetro al cuadrado o entre 1500 a 1800 psi que se carga el tubo de nitrógeno. Eso para que lo tengamos en cuenta. Es muchísima presión. Trabajar sin regulador es un riesgo enorme. Ustedes lo quieren correr, córranlo. Allá ustedes es su vida, su seguridad. Yo no lo recomiendo. Por otro lado, la presión que están teniendo los equipos de aire acondicionado y refrigeración nuevo requiere mayor presión para probar las conexiones y las soldaduras. Por ejemplo, el R22 trabajaba en baja, en la parte de evaporación, en baja, en la parte de frío, para hablar de forma que se entienda, en 60, 50 a 60 PSI aproximadamente. Y en alta entre 300 y 350 PSI, redondeando, ¿no? Un 410, un 410 en cambio está en baja entre 100 y 120 PSI y en alta entre 600 a 750 PSI, dependiendo de la temperatura exterior. Presión igual a temperatura, mayor presión, mayor temperatura, menor presión, menor temperatura. Y al revés también, a mayor temperatura, mayor presión de trabajo. Los días de mucho calor va a variar, ¿sí? Y sobre eso vamos a abordar después otra de las diferencias con el nitrógeno. Entonces, como son muchas más las presiones, si estamos hablando de que el equipo va a estar trabajando, el R32 no dista mucho tampoco, del 410. Estamos hablando de que el equipo te va a trabajar un frío-calor en 600, 700 PSI y vos lo vas a ir a probar con un tubo de 100, 150 PSI. No sirve, no sirve. Recomiendan acá en Argentina diferentes entidades, organizaciones y empresas probarlo entre 300 a 500, 350 a 550 PSI las conexiones, las tuercas de interconexión. Tanto, profe, sí, sí, es lo que recomiendan algunas empresas y algunas entidades. Hay otras que te dicen, no, están locos, ¿cómo a tanto? Bueno, muchas empresas o entidades te piden esas presiones y eso no lo lográs con oxígeno ni con carbónico, lo lográs con un regulador. Esa exactitud en la presión de prueba, ¿sí? De interconexiones. Para probar las pestañas, los flare o como le dicen algunos, virola. Algunos le dicen virola, no se llama virola. Otra cuestión, ¿no? ¿Por qué no usamos oxígeno en refrigeración ni para proceso de limpieza ni para proceso de prueba? Esto lo expliqué un montón de veces, lo voy a volver a explicar. El oxígeno a alta presión en contacto con la grasa o con el aceite explota sin necesidad de llama, no respeta el triángulo de fuego. Entonces, ha habido casos acá en Argentina con equipos R22 y R410 de explosiones. Y hay gente que ha perdido la vida por presurizar con oxígeno, acá en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Los R32 también explotan, pero se suma a ese mismo riesgo otro más, que es el efecto diésel que le llaman. Pero por eso no se recomienda oxígeno. De hecho,
Reguladores de oxígeno, como este que estamos viendo acá, antiguamente traían un simbolito que decía aceite no, no le pongas aceite. Es como que no lo lubriques con aceite porque es peligroso. Oxígeno a alta presión. Y alguien me va a decir, no, pero el oxígeno del compresor de aire, del aire que respiramos, no tiene solo oxígeno, tiene nitrógeno, tiene CO2, es una variación. Bueno, yo le voy a explicar algo. El oxígeno que tenemos en el aire tiene humedad e impurezas, algunas impurezas también. El oxígeno más puro es el oxígeno medicinal. El oxígeno industrial ya no es tan puro y al estar a alta presión es explosivo con la grasa y con el aceite. ¿Sí? Y el aire que respiramos, el aire de nuestra atmósfera en la que estamos, no es solo oxígeno, tiene muchas impurezas, tampoco es recomendable. Mucha humedad. La humedad en los sistemas de refrigeración ya sabemos que no hace nada bien. Entonces tampoco es recomendable. Y por ende, ¿qué presión vamos a alcanzar? 150 psi. Ya hemos hecho la prueba, el experimento con mis estudiantes de tomar un compresor grande de aire a presión, y ver cuánto llegamos. Y llegamos a 150, 180 psi. Para un equipo que va a operar a 600 psi, 700 psi en frío-calor, no nos sirve. No sirve. Porque vos lo vas a probar con aire y vas a probarlo a un pequeño porcentaje de la presión con la que va a trabajar. Cuando las fábricas te están diciendo hasta 550 psi, 450 promedio, y vos lo vas a probar a 150. No es nada que ver, no es lo mismo. Y además agregamos humedad, ¿sí? Al ambiente, al sistema de refrigeración. Por otro lado, el CO2, a diferencia del nitrógeno, reacciona, no es inerte, genera reacciones químicas corrosivas en el sistema. Entonces, yo le voy a inyectar nitrógeno a un equipo de refrigeración o aire acondicionado sabiendo que no pasa nada, que no va a haber ninguna reacción química indeseada. En cambio, al contrario, ayuda a a absorber un poco la humedad. Eso no reemplaza el vacío. Por favor, vacío con bomba de vacío, vacío profundo. Respetemos las buenas prácticas. En cambio, el CO2 sí reacciona con ciertos químicos, generando reacciones, valga la redundancia, químicas indeseadas, como sales corrosivas, como corrosión. Entonces no es recomendable por ese lado, tampoco. Y una vez en un grupo de WhatsApp, un colega que es dice que es servicio técnico oficial de una marca, dijo que había una empresa muy conocida que le recomendó utilizar carbónico para procesos de limpieza o presurización en busca de posibles fugas en sus equipos. A ver, gente, yo conozco un servicio técnico oficial en mi zona que instalaba equipos de aire acondicionado sin bomba de vacío, con ni siquiera usando un motocompresor, bocha, como le llaman, de heladera, ni siquiera eso. Hacía el famoso barrido, no usaba bomba de vacío y los instalaba, y era servicio oficial. Entonces, las buenas prácticas en refrigeración son tres pilares: limpieza de circuito, vacío profundo con bomba de vacío, obviamente, y presurización, prueba de hermeticidad con nitrógeno. Eso es desde hace 20 años así y va a seguir siendo así. Entonces, si viene alguien, un supuesto servi, bueno, vos sabrás si le querés creer o no. Otra cuestión de las bondades del nitrógeno, aparte de que no es explosivo en contacto con la grasa, con el aceite, no forma reacciones químicas, el CO2 va a variar casi 50 psi por cada 12 grados de variación de temperatura externa en el equipo. ¿Cómo es esto, profe? Bueno, supongamos que un día, ustedes están instalando un equipo a 15 grados Celsius centígrados o 15 grados Fahrenheit, que es un poquito más. No importa. Lo están instalando o están reparando una nevera, heladera o refrigerador familiar
lo dejan probando con CO2 y vuelven en un par de horas y la temperatura subió unos 12 grados. La presión con CO2 va a variar, va a subir 50 psi por cada 12 grados. Y al revés también va a bajar. Si ustedes lo ponen un día al mediodía y cuando vuelven la temperatura bajó 12 grados, la presión con CO2 va a caer para abajo 50 psi. ¿Hay forma de encontrar y detectar una posible fuga con esto? Es muy difícil, porque no van a saber si fue por una variación de temperatura ambiente, si fue porque tiene una fuga. Bueno, lo pruebo con R134. Bueno, el R134, yo hice la prueba, yo mismo hice la prueba, ¿sí? Me tomé el trabajito. Son casi 12 psi por cada 12 grados de temperatura exterior ambiente, que suben o bajan. Presión es igual a temperatura, mayor presión, mayor temperatura, menor presión, menor temperatura. Entonces, si la temperatura me baja, el 134 está ahí a la par. Un psi por grado aproximadamente. Me bajó 12 grados la temperatura, me baja 12 grados la presión. Me sube 12 grados la temperatura exterior, 12 grados la presión. Esto con los equipos detenidos, obviamente. ¿Y el oxígeno? No, ni lo probé, chicos, ni lo probé, porque ya sabemos que el oxígeno a alta presión en contacto con la grasa o con el aceite explota sin necesidad de llama. Entonces no voy a estar arriesgándome a inyectar oxígeno a alta presión en un equipo de refrigeración a ver si en una de esas no explota y cómo varía su temperatura. Sería una locura. Así que el nitrógeno es estable. En resumen, ¿por qué utilizamos nitrógeno en refrigeración y aire acondicionado? No es explosivo, no forma reacciones químicas indeseadas y va a variar, presten atención, por cada 12 grados de temperatura ambiente que varíe la temperatura externa, 1 o 2 psi. Esto también me tomé el trabajo de comprobarlo. Es muy estable en todo aspecto. Es 100% recomendable. Y por favor, hagan el sacrificio y cómprense el regulador. Yo compré el Junior, que es, hay dos, ¿no? Este es Senior, me parece. Senior. Junior, a ver, me compré yo, el Junior, que era un poco más barato. Hice un sacrificio, lo pagué en cuotas, me lo compré, este de acá, y mi seguridad es primero, ¿sí? Muchachos, cuídense, cuiden su vida. Este es un poquito mejor, ¿no? Regulador nitrógeno, salida 35 kilogramos, un cuarto flare. Si pueden comprarse que es de mejor calidad. Sin embargo, yo lo tengo hace un montón, cuando subí el video anterior, hace un año creo. Ya lo tenía y están dando muy bien, me está dando muy buen resultado, lo recomiendo. Pero bueno, la seguridad ante todo. Los tubos de nitrógeno vienen de un cuarto metro, medio metro acá en Argentina, no 3 cuartos, 1 metro. Tenía uno de un cuarto, después compré otro de medio. Son pequeños, son prácticos para subir a los techos de las casas cuando instalamos equipos de aire acondicionado en el verano, ¿sí? Entonces, con el regulador nos aseguramos de darle darle la presión de prueba exacta. Si varía mucho la temperatura ambiente exterior, externa, estamos tranquilos porque sabemos que el nitrógeno no va a variar casi, no va a reaccionar químicamente con el refrigerante o con nada del equipo, no es explosivo. Así que espero que este video te haya gustado, espero que te sirva para disipar dudas si es que te quedaron. Te invito a suscribirte, a dar me gusta, a comentar, a compartir. Saludo a los colegas de todos lados que siempre ven los videos. Muchas gracias a los miembros del canal que tienen acceso anticipado a todos los videos, a toda la información técnica. Y como siempre les digo, gracias totales.